Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Arturo Rodríguez Obregón, que nos viene a hablar sobre algunos vicios, algunos malos diseños de los gobiernos municipales y bueno, y áreas de oportunidad, por supuesto. Doctor Arturo Rodríguez Obregón, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Hola, no, qué gusto saludarte, al contrario, gracias a ti por la invitación. Bien, doctor, pues bueno, sin más preámbulo, lo que el análisis, a ver, yo comenzaría primero yo, bueno, lo he señalado mucho, incluso le ha tocado a usted en mesas, escuchar este señalamiento en cuanto a ese vicio que no es propio, ¿no?, del Ayuntamiento de Hermosillo. Eso se da, me imagino que en toda la República, de manejarse como un gobierno ejecutivo, cuando no lo es, pues es un ayuntamiento, es un gobierno colegiado, que se compone, que su máxima órgano de gobierno es el cabildo, ¿no?, compuesto por el alcalde, el síndico y toda la plantilla de regidores, ¿no?, donde ahí se toman las decisiones y solamente el alcalde ejecuta, ¿no?, esas decisiones. Pero bueno, de pronto por esa cultura presidencialista que tenemos, pues baja hacia las figuras estas de ayuntamientos y se manejan como si fueran eso, ¿no?, ejecutivos, una figura presidencial o gobierno, ¿no? Sí, desafortunadamente es la realidad que persiste en el país, en el ámbito municipal de gobierno. De hecho, varios estudios aquí en Hermosillo, que lleva, por ejemplo, la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Así lo demuestra, ¿no? Más del 95% de los encuestados en los estudios que hace esta organización, pues desconocen los regidores, ¿no? Así es. La gente piensa que el máximo gobernante de los municipios es el presidente municipal. Y no, como tú lo dices, el alcalde o presidente municipal es miembro nada más de un colegiado, pero en efecto el máximo órgano del gobierno es el ayuntamiento, que en el caso de Hermosillo pues se integra por 23 miembros, ¿no? Es el alcalde, es el síndico, son 20 regidores electos a través del sistema occidental, vamos a llamarle, y el regidor sin embargo, respecto por los diseños, pues realmente es el alcalde quien toma una posición hegemónica tanto en las decisiones políticas como administrativas, y eso ha dificultado mucho que los ayuntamientos funcionen como deben de funcionar, órganos colegiados, deliberantes, representativos, etcétera. Entonces ahí hay un problema serio, que es un presidencialismo exacerbado. Yo creo que el reto aquí, el área de oportunidades, es despresidencializar el ejercicio del gobierno, hacer que sea más directivo, más representativo. Esto, de alguna otra manera, responde pues a la forma en que se elige a los miembros del ayuntamiento. En el caso de la mayoría de los municipios del país, incluidos los municipios de Sonora, pues la elección de los miembros, de la mayoría de los miembros, es por planillas. Entonces, la mayor parte de los regidores, que en este caso son los regidores que van en la planilla, no los regidores legislativos, no tienen legitimidad propia. O sea, realmente de la campaña, la atención se centra en el candidato o la candidata a la alcaldía, a la presidencia municipal. Y los candidatos a regidores, pues realmente no se acercan a la gente, no hacen compromisos, y eso dificulta mucho que tengan un desempeño favorable al interés público cuando ya están actuando como gobernantes municipales. Los regidores tienen que entender que ellos son gobernantes municipales. Y tú lo decías, el alcalde es quien se va a encargar de ejecutar las decisiones que toma este órgano colegiado. Pero si uno revisa en el caso de Hermosillo, pues tenemos de los 23, la mayoría
que son los regidores, y son los que tienen que tomar la decisión previa deliberación. Eso es muy importante. Decía un politólogo italiano, Michelangelo Bovero, que la democracia consiste en 4 verbos: elegir, representar, deliberar y decidir. Este tercer verbo, la deliberación, es la que está ausente. Y como la planilla representa una posición hegemónica para una fuerza política, pues lo que hacen es mayoritear. Entonces, no escuchan, no aceptan propuestas de los opositores, regidores de la oposición, y eso dificulta mucho que las decisiones realmente sean las mejores en los ayuntamientos. Y en efecto, concluyendo esta primera parte, el presidencialismo es muy fuerte en los municipios y responde precisamente a la forma en que se elige a los gobiernos municipales. Así es, doctor. ¿Cómo podríamos tratar de evitar esto? Porque el regidor, como usted bien lo dice, pues es parte del gobierno, o sea, son gobierno también, pero como que no, la gran mayoría no tiene eso muy interiorizado, ¿no? O sea, no se ve así, y prácticamente se ve como un súbdito, ¿no? Del alcalde, sobre todo los regidores que son de su mismo partido, y algunos otros que terminan por lo general, o muy comúnmente, sometiéndose a la figura del alcalde, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría evitar eso? Tal vez en que participen de manera individual en una elección, o ¿cómo sería esto, doctor? Es una posibilidad, pero sí es necesario darle legitimidad propia a los electores, que vean que su compromiso es con la ciudadanía, como son los auténticos representantes populares, y es necesario que asuman esa función que tienen como gobernantes municipales. Y desafortunadamente diversos estudios así lo han detectado. Muchos de los candidatos que van a la planilla junto con el candidato alcalde, pues fueron invitados precisamente por el candidato alcalde a ser parte de la planilla. Entonces se sienten como que le deben el favor al alcalde, ya que es electo, por consiguiente pues tiene que subordinarse a aquel día, y eso es lo que está permitiendo pues que el alcalde tenga una posición hegemónica para controlar todos los procesos políticos y administrativos en los municipios, que en ocasiones lo hemos visto, no son los mejores, ¿no? El caso aquí de Hermosillo, por ejemplo, tenemos el caso del antecedente terrible de la concesión de alumbrado público con mucha opacidad, costó mucho dinero al ayuntamiento, y que una regidora de oposición, la maestra Pinky, estuvo denunciando, ¿no? Sí. Que la concesión era muy opaco, que era muy propensa a la corrupción, y fue lo que pasó. O no sé si recuerdas el caso de las famosas paradas de autobuses, ¿no? Sí, totalmente. Es posible que los regidores hayan aprobado estas propuestas del alcalde, ¿no? Y esto responde a eso, ¿no? A que los regidores no han asumido como verdaderos representantes populares, defensores de los intereses públicos en sus municipios, y se han subordinado a los intereses muchas veces muy lejanos del público por parte del alcalde, grupos políticos o económicos cercanos al alcalde. ¿Qué hacer? Hay otros sistemas electorales en algunos municipios del país. Uno de ellos es el que tiene el municipio de Nayarit. En el municipio de Nayarit, los regidores de mayoría no se eligen en planilla. En la planilla no se elige el alcalde del municipio. Los regidores de mayoría se eligen en distritos o demarcaciones uninominales. Por ejemplo, si Hermosillo tiene 12 regidores de mayoría, entonces en Hermosillo se generarían 2 distritos. Y en cada distrito los partidos políticos o las fuerzas que vamos a llamarse partidistas independientes registrarían un candidato por distrito. Y entonces la elección se llevaría a cabo de manera individual por distritos, de tal manera entonces que ya esos regidores que son electos en distritos uninominales, pues ya tienen legitimidad propia. Ya se acercaron a la gente, hicieron campaña, y sobre todo es obvio que las fuerzas políticas se verían comprometidas o empujadas a poner candidatos con mucha historia, con antecedentes muy positivos para poder ganar la elección.
O sea, si en mi distrito tengo 5 candidatos, pues voy a ver cuál de ellos es el que ha trabajado más para mi colonia o Así para es. el distrito. Eso generaría una dinámica muy positiva para el ejercicio municipal. Ese es el diseño que tiene el municipio de Nayarit. Allá los regidores de mayoría no van en planilla, sino que se eligen en distritos uninominales. Si hay 10 regidores de mayoría, se generan 10 distritos, igual que los diputados de mayoría relativa. Sí, Sí. sí, bueno, doctor. Sí. Aunque es que como se perdió un poco la comunicación. Otro de los temas, doctor, es esa constante, vamos a decir, invasión de ciertas facultades o funciones que no le corresponden a los gobiernos municipales, y vemos una bola de direcciones ahí que no tienen nada que ver pues con los gobiernos municipales. Es más, si nos sujetamos estrictamente a lo que es el artículo 115 constitucional, pues qué chingados hace, por ejemplo, una dirección de desarrollo económico y de turismo, o del clima y no sé qué más, y una dirección de bienestar, y direcciones y más direcciones que, insisto, invaden la esfera de los gobiernos ejecutivos, ¿no? Yo, a ver, aquí le leo rápidamente lo que el artículo 115 constitucional dice de lo que las funciones de un gobierno municipal, y que es encargarse del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Ese es 1. 2, el alumbrado público. 3, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 4, o inciso D, pues no, mercados y central de abasto. Inciso E, panteones. Inciso F, el rastro. Inciso G, calles, parques y jardines y su equipamiento. El inciso H, el servicio más importante de un gobierno municipal, la seguridad pública. Entonces, y dígame usted, ¿qué tiene que ver todas esas direcciones que le acabo de mencionar aquí, no? O sea, son vicios, incluso, digo, ahí es mucho también la tendencia a la leperada, pues no, crear direcciones y más direcciones para que el presupuesto irlo disolviendo entre tanta cosa, y el manoteo pues va a ser más sabroso, pues no más, menos rastreado, va a poder ser menos ¿cómo es rastrear? Bueno, identificar pues dónde están los manoteos, ¿no? Digo, es algo que lo explico así muy a grosso modo y coloquialmente, pero me gustaría escuchar su opinión, doctor, sobre todas estas tipo de dependencias que no tienen nada que ver pues con los gobiernos municipales. Sí, quisiera nada más comentar algo sobre la primera parte. Si nosotros cambiamos el sistema de elección de regidores, también podemos aprovechar mucho los beneficios o el impacto positivo que se le dé a la reelección inmediata. Ahorita con el sistema de elección de planillas, pues realmente es poco lo que se puede hacer para aprovechar la reelección inmediata de los regidores. En cambio, si los elijo en distritos uninominales, es obvio que muchos de ellos, deseando hacer carrera política, reelegirse, van a hacer un buen trabajo en su colonia o con las colonias que están representando, porque si no es así, pues no van a conseguir la reelección. Entonces, me parece que es un efecto positivo cambiar el sistema de elección de los regidores. Y son instituciones que si no se mejora su diseño no se van a aprovechar óptimamente, y una de ellas muy claras es la reelección inmediata de regidores. Mientras siguen siendo electos por planillas, no hay incentivo de los regidores para hacer un trabajo digno, pues, a favor de los intereses del municipio, que les permita reelegirse. Quedan sujetos al interés o a la palomeada, al visto bueno que hagan los presidentes de los partidos o el candidato o candidata a alcalde para que vayan, ¿no?, en la planilla. Entonces es necesario incentivar a los regidores un buen ejercicio de gobierno, y me parece que la posibilidad de que se reelijan en forma consecutiva nos lleva a la necesidad de cambiar la forma en que lo estamos eligiendo. En cuanto a tu comentario, sí, Aaron, la cuestión es que por ejemplo, el caso de la Comisión Política del Estado,
dice que algunas facultades y obligaciones de los ayuntamientos es promover e inducir el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los habitantes. O sea, sí hay ciertas funciones, ciertas obligaciones que se le han agregado a los gobiernos municipales que tienen que ver con la cuestión económica, social, política, cultural en los municipios, ¿no? O, por ejemplo, la ley de gobierno de administración municipal. Sí. Dice el artículo 6 que el ayuntamiento deberá impulsar el bienestar y la seguridad de los habitantes del municipio mediante la prestación de los servicios públicos, Sí. la realización de acciones que promuevan el mejoramiento económico social de la población. Entonces sí hay ahí unas actividades que tienen que ver con la economía, con la política, con la educación. Cuando uno revisa, por ejemplo, la Ley Federal de Educación o la Ley General de Educación, la Ley de Salud Pública, también ve uno en algunos artículos que los municipios, en este caso a través de los ayuntamientos, pues tienen participación en el cumplimiento de esas leyes, ¿no? Entonces sí hay un conjunto de funciones extras a las que conocemos tradicionalmente de los gobiernos municipales, que como tú señalabas, es la de la prestación de los servicios públicos municipales. Pero también sabemos pues que los municipios son muy pocos los que tienen autosuficiencia financiera. Casi todos ellos dependen de los recursos federales y estatales. Entonces es otra área de oportunidad que los municipios, los gobiernos municipales hagan los ajustes necesarios, hagan las actividades necesarias para recabar más ingresos propios, ¿no? En el caso de Predial, en el caso de Hermosillo, pues lo sabemos, el caso del cobro del agua, eso permitiría contar con más recursos para cumplir no nada más la cobertura y calidad de los servicios públicos, sino estas funciones que están en la Constitución, en la ley de gobierno y en algunas leyes federales. Muy bien. Sí, bueno, a mí me parece eso que le han agregado, lo que acaba de mencionar en el artículo 6, que interrumpe con las funciones de lo que le acabo de mencionar del 115 constitucional, que es lo concreto de los gobiernos municipales, porque ni tienen el presupuesto suficiente ni la capacidad pues para hacerlo, y menos, por ejemplo, un municipio tan endeudado como el de Hermosillo, que es el tercer municipio, o sea, es la tercer deuda más fuerte municipal después de Monterrey y Tijuana, me parece, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué manera? Pues, o sea, no hay incluso, doctor, menos del 10% es lo que queda, el margen que les queda a los gobiernos municipales de Hermosillo en el presupuesto. O sea, después del gasto corriente, del pago de la deuda y todo esto, le queda menos del 10% para maniobra, para gestionar, pues, ¿no? Entonces, con todas estas atribuciones que le han sumado, híjole, pues menos van a poder llevar a cabo, desarrollar todo un buen gobierno, en cuanto a tener una ciudad, pues óptima, pues, ¿no? Para la vida, para el vaivén diario del ciudadano, ¿no? O sea, ahorita que usted me mencionaba, me parece el artículo 6 donde se habla que se debe de promocionar el desarrollo económico, todo esto, pues es que precisamente la promoción de un desarrollo económico de la ciudad es que tengan en óptimas condiciones el funcionamiento de esos servicios públicos, ¿no? Si no, no hay manera. Sí. Ahí vemos al alcalde, por ejemplo, de Hermosillo, pues hay que las patrullas eléctricas y que paneles solares que no corresponden, y unas calles hechas pedazos, la inseguridad que existe en la ciudad, bueno, muchas cosas muy básicas que es como construir pues un segundo piso de lujo, o intentar, ¿no? Construir un segundo piso de lujo sobre una primera planta con casa de cartón, pues, ¿no? O sea, es eso, pues, ¿no? O sea, nadie se enfoca a cumplir al pie de la letra el 115 constitucional, pero bueno, mira, aquí nos manda, por ejemplo, Rosendo Rayales, que fue regidor en Cajeme. Dice, es necesario que observen la ley de gobierno y administración municipal, artículos 68 y 69. Bueno, ¿cómo ve con este comentario, doctor? Un minuto para despedirnos porque aquí ya se nos acabó el tiempo.
Te entiendo, creo que ha faltado, número uno, a muchos gobiernos municipales ser más eficientes en la prestación de servicios. Obviamente eso implica que sean también más efectivos en la recaudación de los ingresos propios, lo hemos señalado, el caso de Predial, mucho rezago, el caso del cobro del servicio de agua potable, que sean más eficientes en el uso de esos recursos, que prioricen cuáles son los problemas de interés público más sentidos, y para eso me parece que es otro factor que han descuidado. Coordinarse con los diferentes actores sociales y económicos de los municipios le va a dar buenos resultados. Muchas organizaciones sociales, económicas, están dispuestas a colaborar con el gobierno municipal. El problema es que el gobierno municipal no se ha acercado de manera suficiente para fortalecer esa colaboración por parte de esas organizaciones e incluso por parte de ciudadanos. Aquí en Hermosillo lo hemos visto, ciudadanos, organizaciones ambientalistas limpiando bulevares, parques, sin un costo. Entonces me parece que sí ha faltado creatividad, ha faltado voluntad de algunos gobiernos para acercarse a esas organizaciones, a la ciudadanía, generar confianza, que la confianza anda muy baja también. Te doy un dato: hace 2 años una organización hizo un estudio de percepción de los 3 ámbitos de gobierno. El presidente López Obrador, el 50% de los encuestados en todo el país dijo que era una persona honesta. Los gobernadores, en promedio, el 26%, la mitad, dijo que eran honestos. La mitad de lo que opinó que el presidente era honesto. En primer lugar fue el presidente, un nivel muy alto de honestidad. Luego vinieron los gobernadores, 26%, y el último lugar fueron los alcaldes. Solo el 25% señaló a nivel nacional que los alcaldes son honestos. Entonces es necesario fortalecer la confianza ciudadana hacia las autoridades, porque eso refuerza la colaboración, la participación en términos de colaboración de esas organizaciones, de los ciudadanos hacia su gobierno municipal. Me parece que es necesario hacerlo. Hay que reconocer que este gobierno municipal trae un buen programa, el programa de comités, los creces, a través de los cuales en cada colonia va a existir uno y se da la interrelación entre ciudadanos de esas colonias, habitantes de esas colonias y el gobierno municipal. Hasta donde he leído ha tenido buenos resultados, han podido resolver algunos problemas de su vida cotidiana, de su entorno inmediato, y eso me parece que puede ir generando confianza, y posteriormente, ¿por qué no?, que es algo que hay que hacer, aplicando la ley de participación ciudadana, las decisiones claves para concluir, como es el caso, por ejemplo, de una propuesta, un intento de concesionar un servicio público o de vender un espacio que sea factible de uso cultural y deportivo. Pues hay que someterlo a plebiscito automáticamente, sin necesidad de firmas. ¿Sí? Que si un alcalde, una alcaldesa quiere concesionar un servicio público o quiere vender un espacio importante para el municipio, que se someta a un plebiscito, a una consulta. Porque es la única forma en que podemos frenar esos proyectos opacos, como fue el caso que señalábamos de la concesión del alumbrado público y de otros casos que se han presentado en otros municipios del país, y que lo único que está generando es mucha corrupción y un alto costo para los municipios. Entonces yo creo que la participación ciudadana es clave, y por eso la propuesta en la que he insistido es que en esos casos, propuesta de concesión o de venta de un espacio importante para el municipio, se someten automático de manera obligatoria, ¿sí?, a un plebiscito. Que la ciudadanía decida, porque si la ciudadanía ve que el proyecto es opaco, va a votar por él. Así es. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Desgraciadamente, pues bueno, se nos acabó el tiempo, los tiempos de la radio, ¿no? Así son. Pues le agradezco, doctor, y pues ahí estamos en contacto. Seguiremos molestándolo ahí para que nos siga acá dando pues excelente análisis como siempre. Ninguna molestia, para servirte. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos mañana y nos escuchamos en una emisión más acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.